Héctor tenía que compartirnos un tema, que era el tema de el sustento pastoral, y anexamos ahí también el tema de la responsabilidad de ambos lados, pastor e iglesia también. Ah, la idea era que Héctor lo dé, pero Héctor no quiso y se lavó las manos e invitó a uno, dice que, que puede enseñarnos. No, no, él lo invitó al pastor José, lo conocemos. Pastor, su micrófono, pastor José. Lo que él buscó fue un viejito más viejito que él. Dijo él que le iba a hablar a su chofer, dijo. Sí, y bueno, bienvenido Pastor Hernán, y bueno, ahí a todos, Dios le bendiga. Y bueno, Pastor José, podemos iniciar ahora, estamos ya comenzando, ya lo estamos grabando desde este momento, y cualquier cosa tal vez que luego alguien quiera compartirlo, lo puede compartir, lo podemos para poder ayudar a otro y que sea de bendición el tema de hoy, lo hacemos ahora y lo hacemos después. En el grupo del WhatsApp lo pasaremos para que puedan ahí también tenerlo, pero estará en la nube y puedan verlo luego, ¿no? Entonces, gracias, Pastor José, de República Dominicana con nosotros, y esperamos que sea sin duda un momento para ayudarnos a reflexionar, pensar bíblicamente respecto a ese tema. Bendiciones, gracias, Pastor, por estar con nosotros. Toma el tiempo. Gracias, hermano. Bueno, vamos a orar primeramente y luego vamos a pasar al tema que nos ocupa, que según Héctor habíamos hablado para que podamos hacer uno esta semana y otro la semana que viene. Pienso, no sé, porque no sé si tendremos todo el tiempo para abarcar las dos cosas. Cuando el hermano Héctor me habló sobre el tema que ustedes querían tratar acerca del sustento pastoral, le decía que era muy importante antes de tratar esa parte del tema, la parte que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Porque de nada nos sirve exigir a la iglesia que esté consciente de su responsabilidad como iglesia para sostener a sus pastores, cuando nosotros, ¿verdad?, no estamos conscientes muchas veces para darle a la iglesia lo que la iglesia debe recibir de parte de nosotros como pastores. Y entonces por esa razón quisimos hacer por lo menos 2 temas, aunque yo había desarrollado 10 temas, pero no sé si están en la disposición de continuar recibiendo esa instrucción. De todas maneras, yo puedo después enviarle los documentos, tanto en PDF como en PowerPoint, para que lo puedan inclusive hasta utilizar en sus propias iglesias. Así que vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder reunirnos como siervos tuyos, Señor, aun cuando no merecemos, solamente que el infierno, tú nos has dado salvación, nos has dado vida eterna y nos has puesto, Señor, para pastorear a tus ovejas. Oh Dios de los cielos, ayúdanos porque sabemos que quién es suficiente para hacer esta labor, y entendiendo lo que tú demandas en tu palabra, nos encontramos en defecto cuando sabemos lo que tú demandas de cada uno de nosotros como pastores. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas y que conforme a tu voluntad, oh Dios, podamos ser bendecidos en esta oportunidad. Y te lo agradecemos dándote gracias en el nombre precioso de aquel que fue clavado en la cruz por nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, si me puede compartir la pantalla. No sé si creo que sí. Aquí está, ¿lo ven? Ok, perfecto. Bueno, hermanos, vamos entonces a, como decía, a desarrollar este tema primeramente, y ya la próxima semana, a esta misma hora, podemos entrar en la segunda parte. Lo primero que vamos a tratar dentro de esta serie que yo he llamado El deber de los pastores para con la iglesia, pastoreando el rebaño con eficacia y sabiduría de Dios. Esta sección tiene 2 partes, pero después se la hago llegar para que ustedes la puedan tener y la puedan pues aprovechar. Vamos entonces a entrar en la introducción del tema que tenemos para hoy. Y quiero que abran sus Biblias en Jeremías capítulo 3, verso número 15. Jeremías capítulo 3, verso número 15. Ya sabemos cuántas situaciones se dieron en el pueblo de Israel con los pastores que Dios había encomendado sus ovejas en el pasado. Y viendo en la introducción del tema de hoy, de hecho es importante estudiar
porque sabemos que el ministerio pastoral no se aprende en un seminario, no se aprende en un instituto bíblico, es un llamado de Dios, es un llamado de Dios y si no, ¿verdad? Tenemos ese llamado, como yo digo muchas veces, es mejor no ir cuando somos llamados que ir sin ser llamados, porque eso sería terrible para la vida de aquel que toma esa decisión sin tener la ayuda de nuestro Señor. Entonces, entendemos que cuando estamos hablando de ministerio pastoral, estamos hablando de que estamos para cuidar el rebaño del Señor con eficacia y sabiduría. De hecho, el Señor les reclama al pueblo de Israel, a los pastores de Israel, en este pasaje de Jeremías capítulo 3, verso 15. Entonces os daré pastores según mi corazón, le decía al pueblo, que os apacienten con conocimiento e inteligencia. Dice aquí la palabra de Dios. Y el pastor, como vemos aquí, es alguien que está puesto por el Señor para alimentar al rebaño, a darle el alimento que él requiere que nosotros le demos, que es su palabra, y asimismo que nosotros podamos pues dar nuestras vidas, si es posible, por las ovejas. Si nosotros somos pastores, nuestra preocupación es que cada oveja individualmente de rebaño del Señor reciba el alimento de la palabra de Dios de manera personal y específica para que sea pastoreada con todo el empeño del llamamiento que nosotros hemos recibido como ministros pastorales. De hecho, en Colosenses capítulo 1, nosotros leemos la descripción que hace el apóstol Pablo de esta preocupación por cada persona que se encuentra bajo el ministerio público. Cada hombre es tema de preocupación para el apóstol Pablo, como lo revela en esta porción de la palabra. Y de hecho, él le habla a todos los tipos de hombres y también de forma individual a cada uno de ellos y les hace una gran demanda en cuanto al precio, al esfuerzo y aún al tormento con luchas, no confiando en su propia fuerza, sino en confiar solamente en la poderosa mano de Dios y en el poder de su espíritu, que es el único que puede sostener a cada uno de nosotros como pastores. Hemos de saber como pastores que el Espíritu Santo obra poderosamente dentro de aquel que trabaja duramente en la obra de Dios. De hecho, el apóstol Pablo describe la labor pastoral como un trabajo y ese trabajo, ¿verdad? Está allí determinado aun cuando podamos ser y estar agotados del mismo. Él dice allí, ese trabajo debe hacerse esforzándose según el poder que obra poderosamente en cada uno de nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. La obra del ministerio pastoral, hermanos, requiere que los pastores demos a las ovejas la alimentación que ellos necesitan tener. De hecho, cuando el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 habla de la forma en que Dios ha dado dones a la iglesia y habla de pastores y maestros, la labor que él demanda allí es que nosotros equipemos a la iglesia de una forma tal que sea la iglesia la que haga la obra del ministerio. Y lamentablemente a través de la historia, ¿verdad?, del cristianismo encontramos muchos pastores orquestas que lo quieren hacer todo y no preparan ni siquiera aquellos que van a ir detrás de él o que van a formar con él un consejo pastoral para poder llevar a la iglesia, para que la iglesia ejerza los dones que ha recibido en beneficio de cada una de las ovejas. En el día de hoy yo quiero tratar algunas metáforas que el apóstol Pablo, ¿verdad?, y otros más declaran en la Sagrada Escritura que nosotros debemos de aquilatar y debemos de apropiarnos de esas para que nosotros podamos, pues, ejercer la labor pastoral. La primera metáfora es la que ilustran el pastorado. Vamos a ver el modelo bíblico que esas metáforas, ¿verdad?, nos enseñan acerca de lo que debe ser el pastorado y la orden, ¿verdad?, del pastor, de los pastores para cada uno de nosotros como siervos de nuestro Señor Jesucristo. Viendo las metáforas, ¿verdad?, de lo que la Biblia nos enseña acerca de la vida pastoral,
La primera que encontramos, la encontramos en Hechos capítulo número 20 y verso número 28. Y está hablando del supervisor del rebaño. Para considerar todo lo que involucra el pastorado del rebaño de Dios, debemos de conocer a fondo cómo el Señor ilustra a través de estas metáforas, ¿verdad?, lo que debe ser la labor ministerial y lo que la iglesia, así como el Señor Jesucristo, demanda a cada uno de nosotros para estar haciendo el ministerio como el Señor quiere que lo hagamos y no recibir en el día de mañana la reprimenda de Dios porque no hicimos lo que debimos haber hecho. La Biblia nos enseña en este pasaje de la Escritura, ahí en Hechos capítulo número 20, cuando encontramos allí el apóstol Pablo hablando del pastor como un supervisor. Está el apóstol Pablo dirigiéndose a los pastores de Mileto, ¿recuerdan ese pasaje? Y dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, por su propia sangre. Y vemos ahí que esa labor de supervisor tiene que ver con lo siguiente. Es como si el apóstol Pablo nos estuviese diciendo: tengan cuidado de vosotros, principalmente. Yo digo que el peor enemigo de nosotros no es Satanás, sino nosotros mismos. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice: cuídate de ti mismo. Y lo primero que nosotros tenemos que velar es por nosotros mismos y por nuestra vida espiritual, para poder, como dice la Escritura, ministrar a la iglesia en santidad y temor de Dios. Es como si el apóstol Pablo estuviese diciendo aquí, vuelvo a repetir, que tengamos todo cuidado primeramente de nosotros y luego de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo nos ha puesto como supervisores para pastorear la iglesia de Dios, el cual, como dice el texto, él compró con su propia sangre. Eso significa y nos habla del valor tan grande que tiene la iglesia para nuestro Señor Jesucristo. Y esto tenemos que tenerlo muy consciente en nuestros corazones. El valor que tiene la iglesia para Cristo fue su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. De modo que es la tarea, en la tarea del pastorado, vemos que también hay una labor de supervisión. La palabra en el original significa estar por encima para supervisar, para vigilar, para montar guardia sobre algo que yo estoy puesto por el Señor, en este caso, como mayordomo y como supervisor en su obra. La idea de la metáfora aquí es de un vigía militar que tiene la posición para proteger al rebaño, montando guardia 24/7, 24 horas, los 7 días de la semana, los 30 días del año y los 365 días, perdón, del 30 del mes y los 365 días del año, vigilando y montando guardia para velar por todos y cada uno de aquellos que él ha puesto en nuestro rebaño. Es asimismo la idea de alguien que supervisa lo que se está haciendo para asegurarse de que se está llevando a cabo aquello que ha sido encomendado y que desea hacerlo lo mejor posible para agradar a aquel que le encomendó tan honorable trabajo, porque esta es otra parte importante, que entendamos que es un honorable trabajo y no un vergonzoso trabajo. Es un honor que podemos nosotros tener, que en medio de la humanidad en la cual existimos, hemos sido salvados por la sangre de Cristo y el Señor nos ha apartado de tantos creyentes que existen sobre la tierra para ponernos en esta honorable labor. La segunda metáfora que aparece en la palabra de Dios la encontramos en Hebreos capítulo número 13, versículo 7 y versículo 17. Allí esa metáfora nos indica que nosotros venimos a ser gobernantes dentro de la iglesia.
El versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores, de aquellos que liderean, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores, aquellos que lideran la iglesia, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aquí el sustantivo que se utiliza en ambos pasajes habla de vuestros líderes, ¿verdad? En este caso, los que gobiernan la iglesia. Y de hecho pudiera traducirse por gobernadores o gobernantes. Es la idea de alguien que el rey le ha delegado autoridad. Es alguien responsable delante del rey de la prosperidad de sus súbditos y de los ciudadanos que viven en su reino. De hecho, la palabra nos dice que no debemos gobernar la grey de Dios como hacen los gentiles, que imponen su propia autoridad sobre el pueblo, como dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 5, verso 2. No como teniendo señorío de los que están bajo nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y debemos de hacerlo a la manera de Cristo, en un servicio que implica el sacrificio de uno mismo por el bien de aquellos que están bajo nuestro cuidado, bajo nuestro cuidado. No es una posición de despotismo ni de tiranía la que nosotros vamos a ejercer para gobernar la iglesia, sino es una función de servicio para la gloria de nuestro Dios. Hay que liderar a las personas por medio del ejemplo, ganándose el respeto de la conciencia y gobernando para el bien del rey, para su gloria y para beneficio de las personas, y no para uno mismo ni para promocionarse como el mejor de los pastores. De hecho, de esto va a depender que nosotros ganemos la preocupación de la iglesia por el sustento pastoral. Y por eso le decía al pastor Héctor, cuando estábamos hablando sobre esto, de que la autoridad sobre la iglesia y aún el derecho de estar sostenido por la iglesia no es algo que se exige de parte del pastor, es algo que se gana, que la iglesia ha de entender porque ha visto la labor pastoral que estamos ejerciendo para nosotros ser cuidados de la manera en que la iglesia debe cuidar a sus pastores. En tercer lugar, vemos otra metáfora sumamente importante aquí, a los padres que cuidan con ternura. En Primera Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 7 se nos da aún otra metáfora por medio de la cual debemos entender el ministerio pastoral. Y esta es la de los padres cuando dice el apóstol Pablo en capítulo 2, verso 7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tenemos que observar lo que hacía en aquel tiempo una nodriza. Cómo cuidaba esa nodriza, ¿verdad? Con qué ternura trataba a sus propios hijos y la forma en que nosotros debemos de mirar a la iglesia y a cada uno de aquellos que están bajo nuestro cuidado como si fueran nuestros propios hijos. Yo les digo una cosa, tengo 39 años pastoreando la misma iglesia. Y no me imagino yo como pastor yéndome a otro lugar a pastorear otra iglesia que no sea donde Dios me ha puesto. Yo veo la historia, principalmente en los Estados Unidos, donde pastores se brindan al mejor postor y de acuerdo a los beneficios que le ofrecen, carro, casa, bienestar social, bienestar económico, se van de una iglesia a otra y nunca ven a la iglesia, a la grey que están cuidando, a la grey que están gobernando, a la grey que están supervisando, como dice aquí la palabra de Dios,
considerándolos como sus propios hijos y tratándolos con la ternura con que la palabra de Dios nos demanda a nosotros. Debemos de tratar, como dice la escritura acá, a nuestros propios hijos. Por eso aquí tenemos, ¿verdad?, el ejemplo de una madre que cría a sus hijos como descripción del ministerio. Y después en el versículo 11, de hecho, agrega algo particular. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros. Esto es muy importante. No sé cuántos miembros tiene cada iglesia de la que ustedes están pastoreando, pero aquí dice la escritura. Yo recuerdo siempre que le decía al Señor, Señor, yo no quisiera pastorear una iglesia que yo no pueda saber y conocer el nombre donde vive y las preocupaciones de cada miembro de la iglesia. Y sabemos que la iglesia, si es bendecida, va a crecer. Y por eso es la necesidad de la pluralidad de pastores, la necesidad de un consejo pastoral, para que todos nosotros como responsables de las ovejas podamos darle un cuidado pormenorizado y personalizado a cada uno de ellas, a cada una de esas ovejas. El apóstol Pablo, vuelvo a repetir aquí, así como sabéis de qué modo, oiga, ellos tenían conciencia y conocimiento de la forma en que el apóstol Pablo les había tratado, como el Padre a sus hijos. Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Esa labor nos da la idea de pastorear con un enfoque individual. No estamos pastoreando un saco de papas. No estamos pastoreando a, ¿qué diría yo? Como ¿verdad? Una caja llena de manzanas. Estamos pastoreando personas, almas, que necesitan cada una un cuidado pormenorizado y pastoral. A cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos. Así que, hermanos, como una madre cría a su hijo tiernamente, con ternura, cuidando, alimentando, ministrando, y también como un padre exhorta, instruyendo y disciplinando, el propósito de los padres, tanto de la madre como del padre, es ver que el hijo madure, que crezca, que se desarrolle y se convierta en un adulto independiente que pueda también de igual forma bendecir a otros y a través de sus dones ayudar a la labor pastoral. Por otro lado, y la última de las metáforas que encontramos en la palabra de Dios en este aspecto, es la del maestro que enseña y equipa. Hay que enseñarles a las ovejas, ¿verdad?, a predicar, pero también enseñar. La imagen que tenemos aquí es la del maestro que en medio de sus estudiantes está haciendo una labor de transferencia de su vida, que va a enseñar más por su ejemplo que aún por el precepto. Sin embargo, la enseñanza no se limita simplemente a dar información bíblica, como generalmente ocurre en los seminarios o en los institutos bíblicos, sino que aún con todo eso, lo importante y crucial es que ellos puedan aprender y tengan la instrucción de ser y transferir su vida a la vida de Cristo, como vivir la vida cristiana y la forma de poner en práctica la verdad de las Escrituras para no ser engañados, ni mucho menos ser engañosos para con otros. En el texto que el apóstol Pablo describe aquí, esta función de maestro que enseña y equipa, la vemos en 1 Tesalonicenses 2:13, que dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y este pasaje hace crucial lo que debe ser el testimonio de uno que enseña, el cual no debe concentrarse en sus dotes intelectuales, sino en la manera genuina como vive su vida cristiana
y lo que va a enseñar a través de esa vida cristiana. ¿Para qué? Bueno, para que su rebaño crea lo que él está enseñándole. Porque el mejor vendedor del mundo es aquel que está convencido que su producto es lo mejor del mundo, para poder venderlo a las personas a las cuales se lo está ofreciendo. La idea principal aquí es que un pastor debe ser lo suficientemente apegado a las escrituras en palabra y vida para que sus ovejas quieran oír de él y puedan lograr lo que logró este siervo de Dios al decir esas hermosas palabras y logró captar la atención de los hermanos de aquella iglesia, como fue el apóstol Pablo. La palabra de Dios nos enseña allí que nosotros tenemos que anhelar, enseñar con nuestra vida, más que con nuestra boca, más que con lo que sabemos intelectualmente. Porque de esa manera nosotros vamos a mostrar a la iglesia que estamos haciendo la obra de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, vamos a ver el modelo bíblico del pastorado. Lo primero que establece la palabra es que para poder pastorear tenemos que seguir el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora que hemos visto a través de las metáforas que encontramos en la palabra de Dios esta amplia imagen del ministerio pastoral, centrémonos específicamente en el ministerio del pastorado, tal y como lo describen las Escrituras. Nuestro ministerio como pastores, hermanos, debe seguir el modelo propio del buen pastor, de Jesucristo, quien describe su ministerio pastoral en Juan capítulo 10, versículo 1 al versículo número 16. Y observamos allí algunos elementos de descripción que Jesús hace de sí mismo como el buen pastor. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6 se nos hace saber que el pastor tiene un conocimiento íntimo de sus ovejas. El pastor tiene una relación personal con sus ovejas. Dice, oiga hermana, oiga hermano, mira, avísale a aquel hermano, sí, el que está allí, porque no nos sabemos ni siquiera el nombre de los hermanos. En esta porción de la Escritura no solamente vemos esa relación personal de conocimiento íntimo de cada una de las ovejas, sino que desde el versículo 7 al versículo 10, el pastor se esfuerza con respecto a la provisión para las ovejas, para sus vidas, y cómo procura protegerlas de cualquier amenaza y de cualquier mal que le pueda estar amenazando. Desde el versículo 11 hasta el versículo 13, vemos de nuevo que el pastor se compromete a proteger a las ovejas. Se le describe como aquel que se preocupa por ellas. Y el versículo 14 hasta el versículo 16 nos enseña allí que el pastor se niega a sí mismo por el bien de las ovejas, con la disposición aún de dar su vida por las ovejas. Y déjeme decirle que este es el mismo reto que nosotros tenemos como esposos, cuando la Biblia nos dice que debemos amar a la iglesia, a nuestra esposa, perdón, como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Que estemos en la disposición de dar nuestra vida por ellas. Y asimismo, la Biblia nos enseña, debemos nosotros cuidar en el modelo de Cristo a cada una de nuestras ovejas. Estos son los tres aspectos principales del pastorado: provisión, protección y vigilancia sobre las ovejas. Es guiar, dirigir y también conducir. De hecho, en el Salmo 23, quizás uno de los salmos sobre el pastorado que nos resulta más familiar, se describe al Señor como nuestro pastor. En esta ocasión con términos que aparecen en el Antiguo Testamento. Y una vez vista la descripción que se hace en Juan capítulo 10, en palabras del Nuevo Testamento, en el Salmo 23 leemos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque el pastorado implica muchas cosas, la labor del pastor siempre se compone de estos tres aspectos:
Primero, la provisión, alimentar al rebaño, cuidarlo para que esté bien alimentado, para que esté firme en la fe. Segundo, protección, mantenerlo a salvo, protegiéndolo de las amenazas externas y cuidando de cualquier problema que pueda surgir de dentro del rebaño. Como dijo el apóstol Pablo allí en el mismo momento en el cual estaba hablando a los pastores de Mileto, diciéndole, no solamente van a tener problemas de los de afuera, sino también de los de adentro, que introducirán herejías que van a perjudicar al rebaño. Y en tercer lugar, por eso debemos de ejercer una labor de vigilancia, presidir sobre las ovejas, guiar a las ovejas, dirigir a las ovejas, liderar a las ovejas y conducirlas por el camino de la seguridad en el Señor Jesucristo. Y nos podemos hacer una pregunta acá. ¿Estamos llevando el rebaño hacia dónde? ¿Le estamos dirigiendo hacia el camino del servicio obediente a Cristo para finalmente llevarlos al hogar del Padre? ¿Estamos nosotros, como dice la palabra, deseando que las ovejas que Dios ha puesto a nuestro cuidado estén buscando la imagen de nuestro Señor Jesucristo? La Biblia nos enseña que si nos llamamos cristianos es porque somos pequeños Cristos, porque estamos viviendo como Cristo, pensando como Cristo, actuando como Cristo, caminando como Cristo, hablando como Cristo y siendo ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos el modelo del neotestamentario. El ministerio del pastorado de nuestro Señor Jesucristo tiene su continuación ahora por medio de aquellos que Él da a la iglesia como regalo, tras haberles dotado, como nos ha dotado a nosotros, de su Espíritu Santo y de habernos capacitado con los dones necesarios para que seamos pastores según el propio corazón de Jesús, para que alimentemos al rebaño con sabiduría y entendimiento. Y aquí vuelvo a repetir el texto que utiliza el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 11, pero vamos a leer hasta el versículo número 16. Si usted abre su Biblia ahí, hermano querido, dice la palabra de Dios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí está la función nuestra, a fin de perfeccionar, la palabra aquí es equipar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito final? ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos que perseguir en el modelo neotestamentario? Dice aquí la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? La palabra para implica propósito. Con el propósito de que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, el medio que el Señor nos ha dejado, su palabra en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mis amados pastores, es una gran responsabilidad que tenemos para poder llevar a cabo esta noble tarea que el Señor nos ha encomendado. De hecho, el apóstol Pablo nos dice, ¿de dónde proceden esos pastores? Aquel que es Jesucristo crucificado y exaltado, dio algunos, dice allí la palabra, algunos, ¿verdad? Para que puedan ejercer esa labor pastoral, para que nosotros exaltemos a su persona y glorifiquemos su nombre. Ahora vemos la concesión de ese modelo.
La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 9, verso 36. Jesús mismo nos indicó allí por qué razón implementó este modelo para su iglesia al decir, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, lo que nos indica que la compasión de Jesús por sus ovejas es lo que lo lleva a conceder este don a su iglesia, este regalo a su iglesia, para que nosotros podamos hacer la labor que se ha indicado en su palabra. De hecho, el Señor Jesucristo sabe que sus ovejas no pueden subsistir sin la provisión, protección y vigilancia de nosotros como pastores. Y es por esto por lo que vemos que cuando una oveja se separa de redil, cae presa de los falsos pastores y de las falsas enseñanzas. De hecho, Él no quiere que su pueblo se vea afligido. Él no quiere que sean como aquellos que no tienen protección, que no tienen alimento, que no reciben dirección de su palabra. Así pues, por compasión, Él da a su pueblo pastores según su propio corazón para que cuiden de su rebaño y le transmitan su palabra, su reinado, su amor y su piedad a aquellos que están cuidando. De este modo, el ministerio del pastorado debe continuarse a través del ministerio de la palabra de Dios por medio de aquellos hombres que han sido dados a la iglesia como pastores para cuidar ese rebaño que Dios ha puesto en sus manos. En tercer y último lugar, vamos a ver el orden del pastor de los pastores. ¿Cuál es la orden del pastor de los pastores a nosotros? Aquí vemos la petición de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 21 y versículo 15 al 18, el Señor Jesucristo se despedía de sus discípulos y tomó al apóstol Pedro, y en su conversación nos da una tremenda enseñanza cuando vemos lo que fue ese diálogo. Un diálogo muy predicado por nosotros muchas veces ante la iglesia, pero pocas veces predicado a nuestro propio corazón. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto os digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya eras viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Todos sabemos que la primera vez y la segunda vez que el Señor le preguntó a Pedro: ¿me amas?, estaba utilizando el verbo fileo. La tercera vez utilizó el verbo agape. La palabra de Dios nos muestra aquí que el amor con que tenemos que cuidar a las ovejas tiene que ser el amor sacrificial por el cual de igual forma tenemos que amar a nuestras esposas. El Señor Jesucristo encarga aquí al apóstol Pedro que ministrase la palabra a su rebaño. Le pide que lo pastoree como demostración del amor que siente por Jesús y como comunicador de ese amor que Jesús tiene por sus ovejas. Ciertamente, el apóstol Pedro, ese hermano impetuoso y temperamental, es transformado en un tremendo pastor a través de su dedicación y amor por la que Jesús compró con su sangre. Y la palabra de Dios allí nos habla de igual forma de cómo Jesús esperaba que el apóstol Pedro cumpliera con esta petición. Aquí vemos la aplicación de este mandato. En su primera epístola, el apóstol Pedro muestra de manera magistral
al describir cuál tenía que ser cómo debía ser pastoreada la grey de Dios. Él escribe como un anciano más entre los demás, como alguien que tiene la responsabilidad del liderazgo entre el pueblo de Dios, diciendo: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y aquí viene: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. El apóstol Pedro aprendió la lección. El apóstol Pedro entendió a la petición de Jesús. El apóstol Pedro intentó y aplicó aquí lo que fue el mandato de nuestro Señor Jesucristo: apacentar la grey de Dios. Ese fue el encargo: apacienta mis corderos y pastorea mis ovejas. Y ahora, en su calidad de anciano, ahí lo vemos al apóstol Pedro entre los demás pastores, entre los demás ancianos, como alguien que viene a ministrar la palabra de Dios, y nos dice a cada uno de nosotros, ancianos, que somos los que ahora tenemos que pastorear el rebaño de Dios con esa misma aplicación del mandato bíblico. En su soberanía, nuestro Dios nos ha colocado, hermanos, entre el grupo de sus ovejas, para que ejerzamos nuestra mayordomía en pastorearla y darle a continuación al ministerio pastoral de Cristo, que fue encomendado primeramente a los apóstoles y que corrobora la palabra de Dios para cada uno de nosotros, y le demos continuidad en la medida en que la palabra de Dios se va ministrando a cada una de sus ovejas por medio de aquellos que han sido apartados como tú y como yo para el ministerio pastoral, y hacerlo con dignidad, hacerlo con dignidad. Y esa es una palabra sumamente importante, porque la dignidad está y se comprueba cuando estamos solos delante de Dios, como decía el rey David, y no ante los demás. Por último, los resultados de este mandato. ¿Cuáles fueron? En Hechos capítulo 1 al capítulo número 12, ¿verdad? Nosotros vemos allí cómo concluye el apóstol Lucas en su descripción de esta porción de la palabra. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y a veces nos preguntamos por qué las iglesias no crecen, por qué, la obra de Dios no crece, por qué la obra de Dios está estancada. Oye, hermano, si no aplicamos todo lo que hemos visto hasta este momento, es imposible que la palabra del Señor crezca y se multiplique. Ciertamente, desde el primer mensaje del apóstol Pedro en Hechos capítulo 1 hasta los acontecimientos narrados en el capítulo 12, encontramos que él como pastor fue grandemente utilizado por Dios porque obedeció la petición de Jesús. La realidad es que si analizamos la persona del apóstol Pedro, antes de ser llamado por Jesús, no tenemos nada atractivo que encontrar en él. Un hombre apasionado, un hombre intempestivo, un hombre, como diríamos, de primera acción, pero poco sujeto en cierta forma al Señor. Por el contrario, ahora nosotros vemos cómo el Señor transformó a este siervo suyo, cómo usó a este simple hombre que no tuvo oportunidad de ir ni siquiera a un seminario, ni siquiera a un instituto, ni siquiera a ningún lugar a donde aprender todo lo que muchas veces aprendemos nosotros, ¿verdad? Y que con corazón dispuesto y en el poder del Espíritu Santo predicó la palabra, y ese primer día se convirtieron más de 3,000 personas. La palabra de Dios nos muestra que Dios espera que de igual manera cada uno de nosotros en particular entienda que si quiere ser bendecido por él, al igual que esos simples hombres que utilizó para su gloria, debemos de igual manera someternos sin cuestionar
lo que Él hará con cada uno de nosotros. Hermanos, haciendo una conclusión y una pequeña aplicación, mis amados pastores, deseamos que Dios use este tiempo para hablar a nuestros corazones, que use este tiempo para doblegar nuestra carne, para someternos al Señor Jesucristo. Jesús dijo en Lucas 9:23 al 24, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. En estos días, por todas las situaciones que estamos viendo, han fallecido muchas personas. No solamente por el coronavirus. La gente fallece por cáncer, fallece por simple gripe, por neumonías, fallece por diabetes, fallece por los riñones, fallece por tantas razones. De aquí nadie sale vivo. Pero la única realidad es que lo único que nosotros podemos llevarnos hacia la gloria eterna es la vida que hayamos dado a otros aquí en esta tierra. Así que mis hermanos, espero en el Señor que esto que hemos visto y que ojalá cada uno de nosotros lo estemos aplicando en nuestra vida pastoral sea la base por la cual la iglesia entienda que usted y yo somos pastores que merecemos ser sostenidos por ellos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo o hasta que el Señor nos mande a buscar. Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos una vez más, te damos las gracias por tus bendiciones, por tu palabra, por tu espíritu que mora en nosotros. Sabemos, Padre, que somos siervos inútiles, aun cuando podamos hacer lo que tú nos mandas. Ayúdanos, Señor, a ir más allá. Ayúdanos, Señor, a poder dar un ápice más de nosotros en nuestra vida pastoral, en el ministerio que tú nos has encomendado, en la obra, oh Dios, que tú has puesto a nuestro servicio. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y mansos para poder hacer la obra tal cual tú la hiciste. Tú dijiste, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para poder hallar descanso en nuestras almas y saber que tú estás ahí detrás de nosotros, sosteniendo nuestra vida ministerial. Ayúdanos, Señor, a darte lo mejor de nosotros, oh Padre, a hacer leña de la hoguera de tu gloria, oh Dios, y que podamos consumirnos haciendo tu perfecta y santa voluntad y no persiguiendo bienes de esta tierra y no percibiendo gloria de hombres, porque todo esto, Señor, termina allí en la tumba fría, en el lugar a donde llevará nuestro último depósito, oh Padre. Pero aquellos que hayamos hecho para tu gloria, Señor, permanecerá y perdurará, como dice tu palabra. Si esa obra ha sido oro, piedras preciosas, hasta el día de la eternidad. Guárdanos, oh Dios. Bendícenos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Estamos abiertos ahora. Preguntas, discusiones, Amén. aportes. Es la idea, pastor y pastores. Ustedes pueden aportar y pueden preguntar también. Está el pastor José acá y estamos todos allí con la posibilidad de poder participar. Así que puedan hacerlo en este momento, hermanos. Ustedes pueden preguntar también cualquier duda, cualquier consulta. Bueno, esta es una de dos. Recuerden que va a haber una segunda. Se viene la segundita. Entonces, a ver, ¿qué pueden consultar? Pueden activar, hermano, ustedes sus micrófonos, en sus cámaras. No tengan vergüenza, ya los conocemos toditos. Aunque hay 4 que están secretos.
Hay 4 que están secretos, sí. Sí. La palabra, quería agradecer primeramente al pastor José Mallén. Gracias por esa reflexión. Y es verdad, y ha sido un desafío, ¿no? Este tiempo para todos nosotros antes de pensar, y creo que bien precisa la palabra, ¿no? Antes de pensar en el sustento pastoral, tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Que es de poder también sustentar a la Grey, ¿no? Y ha sido un desafío para nosotros aquí también. Hemos visto la gran dificultad en mantener esos 3 aspectos, ¿no? Del pastorado, que tiene que ver con la provisión, el cuidado y también con la protección, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Yo, más que una pregunta, es simplemente un aporte, pero más que todo un reconocimiento, ¿no? A todos los pastores, colegas también que están aquí en este grupo y a su persona también, ¿no? Porque hemos visto de que los pastores no han medido esfuerzo en este tiempo, ¿no? Y escuchaba yo también el testimonio del pastor Roberto Caragiorge, y realmente ha sido la situación de muchos, ¿no? De poder inclusive arriesgar mucho, ¿no? De su propia vida, familia, sus casas, ¿no? Por también la protección y el cuidado de los miembros, ¿no? Siempre queda, y para mí aquí también siempre es una preocupación el tema de hermanos que en este tiempo de cuarentena y que la mayoría hemos migrado a la transmisión de la palabra del Señor por las redes sociales y al vivo, ¿no? De personas que todavía no tienen acceso, ¿no? Al internet, a las redes sociales, ¿no? Y ahí siempre ha sido un público tal vez menos alcanzado, ¿no? Y a veces nos llega una preocupación, parece que se ha convertido por veces como una competencia, ¿no? Entre quién transmite la mejor, quién hace la mejor transmisión, quién tiene las mejores herramientas. A veces se siente así en el medio evangélico, ¿no? Con las redes sociales, pero gracias a Dios que nos da la sabiduría para mantenernos también fieles, ¿no? Creo que sobre todo es la fidelidad al Señor, ¿no? Y aquí nosotros en Brasil, sé que afuera, el mundo afuera ve y las noticias de que Brasil es uno de los países donde los casos se han extrapolado, ¿no? De una manera significativa y a veces como se lo ve como una irresponsabilidad. Hemos visto eso aquí en nuestra zona, por ejemplo, pastor, ¿no? Muchas iglesias, muchos líderes religiosos en el desespero de abrir sus iglesias, pero más pensando en la cuestión financiera, ¿no? Los recursos, ¿no? El salario, eso ha sido notorio en nuestra zona. La mayoría de las iglesias que estuvieron desesperadas en reabrir, ¿no? Más allá de la cuestión política que se vive también en el país, ha sido eso, ¿no? El temor a perder a veces miembros potencialmente, ¿no? Hablando económicamente potenciales y preocupados más con el sustento, ¿no? Por veces yo me sentí presionado también, ¿no? Porque uno ve que todo el mundo está abriendo aquí en nuestra zona y generalmente las iglesias un poco más, puedo decir así, conservadoras, tradicionales, ¿no? En cuestión de más fundamentalistas, ¿no? Nos hemos mantenido un poco más reservadas, pero a veces la presión de afuera, ¿no? Ya lo que nos dimos cuenta que la mayoría de los que han abierto son a veces ministerios, ¿no? Movimientos que han surgido en nuestra zona o que ya estaban, pero que la mayor preocupación ha sido la financiera, ¿no? El sustento, ¿no? Entonces, a veces es bueno también recordar de que más que la situación financiera también tiene que ver el cuidado pastoral, ¿no? Hacia las ovejas, ¿no? Y muy buena la palabra y quería agradecerle aquí también, ¿no? Por eso. Bien, hermano, gracias. Dios te bendiga. Excelente. Es una Gracias, hermano. realidad. Yo quería compartir también con ustedes como el hermano. Ustedes saben que en medio de la pandemia yo iba de viaje para, bueno, primero para Bolivia en noviembre y por el golpe de Estado, lo que pasó en Bolivia con Evo Morales, no pudimos y movimos ese pasaje, mi esposo y yo, para ir a una segunda conferencia en Buenos Aires el día 27 de abril. Y como saben, bueno, explotó lo de la pandemia, cerraron todos los aeropuertos y para el 15 de abril me descubrieron por una providencia del Señor un tumor canceroso en la vejiga.
y de hecho me hicieron 2 operaciones intrauretrales para sacar el tumor y el residuo de los mismos con 2 meses de diferencia. Y ahora mismo estoy en el medio de la inmunoterapia que hacen para ese tipo de cáncer de forma local dentro de la vejiga intrauteral. Por 6 semanas, 6 lunes consecutivos y luego después a los 3 meses citoscopía y todo, bueno, todo ese proceso. Pero se lo digo para que oren, no por el cáncer, si ya el Señor sacó lo que quedaba o no, sino para que el Señor nos sostenga haciendo lo que tenemos que hacer, porque el pastor, yo entiendo que tiene que estar al pie del cañón, esté bien o esté bien. Como alguien dice acá, nosotros aunque estemos mal, estamos bien. Así que les pido sus oraciones para que el Señor nos sostenga haciendo lo que tenemos que hacer hasta el último día de respiro. Amén, amén. Así es. Seguimos orando también por el pastor José, algunos que ya sabíamos algún tiempo, tal vez ya estábamos apoyándole, y si alguno se enteró recién, también le animamos a seguir orando y apoyándole. Gracias, un amigo, un pastor, y ahora también apoyándonos ahora con este tema en esta tarde. Alguien más tal vez tuviera una consulta, hermano, el tema viene un poquito más de la responsabilidad, ya la próxima semana tendremos la segunda parte, pero esta parte de la responsabilidad es un tema importante. Tal vez algunos de ustedes quisieran consultar. Podemos, hermano, pregunten. Son maestros, ustedes saben que si no preguntan, se ve mal. Ahorita le preguntamos a ellos. Lo que pasa es que este auditorio de pastores es muy inteligente. Muy inteligente, ¿no? Absorbieron todo perfectamente. Ah, seguro. Seguro, después van a estar la preguntadera por WhatsApp. Roberto, ¿y decir algo? Algo que podía resaltar durante la enseñanza a Pastor José Mayén es el hecho de cuán importante, ¿no?, el tema del llamado del Señor para la vida de un hombre al ministerio, ¿no? Porque claramente decía al inicio, qué triste es meterte a este oficio sin que Dios te haya llamado. Y si Dios no te ha llamado, enseguida se van a ver las motivaciones por las cuales estás allí, ¿no? Y tristemente es lo que se ve hoy en día en muchísimas iglesias. Cuando hablaba acerca de cómo esto se ve allí en Brasil, es justamente esa situación, ¿no? Personas que no son llamadas al ministerio, pero le llama el tema financiero, el tema económico, y ahí se enredan con esos asuntos, ¿no? Pero tiene que ser la distinción, no tiene que marcar la diferencia este aspecto en la vida de cada uno de nosotros, porque nuestra dependencia total es del Señor, haya o no haya recursos. Si Dios nos llamó, estamos desafiados y llamados a cumplir con la tarea que Dios ha impuesto en nuestras vidas, ¿no? Así que un desafío grande y ánimo a cada uno de mis hermanos pastores. No lo veo aún a Haroldo por aquí, pero espero que esté cumpliendo con el cuidado, la protección y la guía a las ovejas. Esto era para él. Y debe decirle que el tiempo es increíble como el tiempo pasa. Yo veo la cara de ustedes y me recuerdo cuando yo inicié el ministerio. Yo tenía 33 años. Ahora tengo 71, voy para 71. Y yo me pregunto ahora cómo llegué aquí. ¿Cómo fue que pasó el tiempo? Y ahí es donde uno se da cuenta que el tiempo es corto, como dice la palabra, ¿verdad? Y es el tiempo ahora de trabajar para el Señor y de hacer lo que el Señor demanda. Porque lo único que nos vamos a llevar es eso. Y a lo mejor el último traje que usted se compró, se lo van a poner de mortaja. Lo va a usar el otro. ¿Eh? A lo mejor un vivo dice, póngale el más viejo que el nuevo lo quiero yo. Roberto. Bien. Bueno, algo parecido a lo que dijo el pastor Héctor, pero quiero
hacer también hincapié en esta situación. Eh, ¿Cómo podemos reaccionar nosotros ante la evidencia de que alguien vemos que no es llamado al pastoreo, pero que se aferra a poder hacerlo? Según su experiencia, ¿qué rol jugamos nosotros? ¿O es un rol solamente que se lo dejamos al Señor? Porque, bueno, conocemos, ¿no? Tanto en el lado académico, a veces, por ejemplo, hay personas, digamos, que están de profesores en instituciones teológicas, pero que no tienen esa vocación. Y también, digamos, en el campo pastoral, ¿no? Se ve esa situación. Y a veces, digamos, bueno, en nuestro caso es, callamos, digamos, decimos, ahí nomás, ¿no? Que siga, digamos. Pero ¿qué rol jugamos nosotros? ¿Es algo que debemos hacer, intervenir, o es algo que sencillamente podemos orar y dejárselo, digamos, al Señor, según su experiencia y su Sí. trayectoria ministerial? Mira, todo va a depender de el caso que se presente, porque es un seminario, ¿verdad? O un instituto bíblico y uno es un simple estudiante. No es lo mismo que tú, que se presente en tu iglesia, donde tú eres el pastor principal, ¿verdad? Y que van a surgir dones a dentro de la iglesia para ser reconocidos como pastores. La Biblia habla muy claramente de la forma en que debemos enseñar a la iglesia, de probarlos primero, de probarlos primero. Yo comencé la iglesia que pastoreo, se llama Iglesia Convertidos a Cristo, en el año 1982. Y tuve como pastor solo, ¿verdad? En lo que el Señor levantaba otros obreros por alrededor de unos, diríamos, de 12, 15 años. Y de hecho cometí un error. Cometí un error con un hermano que no por una convicción genuina del llamamiento al ministerio pastoral fue reconocido como pastor en nuestra iglesia. Y al final nos dimos cuenta de que no tenía llamado al pastorado. Fue muy triste porque es un hermano que amamos. A veces yo pienso que hay personas que se autoengañan y creen sinceramente que Dios los ha llamado y no tienen la capacidad dada por el Señor para ejercer el ministerio pastoral. Y como decía Héctor cuando ponía ese ejemplo, yo inclusive entiendo que es una tragedia mayor el tú ir al ministerio sin ser llamado, porque uno está en el ministerio porque tiene el llamamiento de Dios y porque sabe que el Señor es que nos sustenta cualquiera que sea nuestra situación. En el caso mío personal, mi profesión es de arquitecto. Yo tenía una compañía próspera, o sea, como arquitecto. Y cuando me convertí a Cristo, para mí eso fue algo tan grande que para mí fue como lo de la perla escondida. Fui, vendí todo lo que tenía y compré la perla. Me dediqué plenamente al Señor, vendí todas mis acciones de la compañía. Y después el Señor inclusive hizo una obra grandiosa porque éramos 3 socios en la compañía. Los otros 2 también se convirtieron y los otros 2 también llegaron a ser pastores. O sea que el Señor desbarató el asunto, el negocio. Y nos metió a los 3 en el ministerio pastoral. Entonces, como te digo, o sea, yo puedo decir que yo no, o sea, yo no vine a buscar nada al ministerio pastoral, pero hay otros que sí vienen a buscar algo en el ministerio pastoral. Y todavía en Latinoamérica no se ve tanto porque pastoreamos iglesias de escasos recursos, a personas que no tienen
recursos económicos, ¿verdad?, abundantes, pero yo que conozco muchas iglesias en los Estados Unidos, y por eso hablaba el otro en la exposición, de la cantidad de personas que me dicen, no, ¿y dónde tú? Pero tú no estabas en tal iglesia. Ay, no, me ofrecieron, mira, me ofrecieron esto y esto y esto y esto, y yo me fui para Los Ángeles, porque allá me ofrecieron no sé cuántas cosas. Y yo me pregunto si una persona así realmente está llamada al ministerio pastoral. Entonces, realmente, cuando nos dimos cuenta de eso, sí yo entendí algo muy importante, y principalmente para iglesias ya establecidas. Cuando una persona te dice a ti, un hermano en Cristo, ¿verdad? Joven, o ¿verdad?, que el ministerio te dice, yo quiero comenzar, yo quiero ser pastor, o el Señor me está llamando al ministerio pastoral. Yo entiendo que el pastorado se enseña pastoreando, se aprende pastoreando. Y precisamente nosotros ya hemos levantado 7 iglesias y estamos apadrinando 2 iglesias, una aquí en la ciudad de Santo Domingo, que era de un misionero que se tuvo que ir de regreso porque su esposa tuvo cáncer, y otra en Curazao, en la isla de Curazao, ahí en el Caribe. Y en ese momento yo entendí la importancia de que cuando un hermano me decía, yo quiero venir al ministerio, perfecto, mira, vamos a ir a tal sitio, providencialmente el Señor abrió puertas en un lugar y tú vas a ser la persona que vas a pastorear esa iglesia. Y después de ser probado en esa iglesia, en el inicio de esa iglesia, y como nosotros veíamos el trabajo pastoral de él, independientemente de la manera en que le ayudábamos a instruirse, ¿verdad?, bíblicamente, pues lo reconocíamos en el tiempo como pastor. Porque hay que probar, dice la Biblia. Somételos a prueba primero, dice la palabra, cuando habla de un siervo de Dios. Entonces eso es sumamente importante, porque yo tengo una imagen que dice, el pastorado no se aprende en el seminario, no se aprende en el instituto, es simplemente un llamado del cielo, un llamado de Dios. Y si eso no ocurre en la vida de una persona que está en el ministerio, ese ministerio va a ser un fracaso. Y va a traer muchos problemas dentro de la iglesia de igual manera. Sumamente importante eso. Ok, gracias. Gracias, Roberto. Bueno, y la Biblia también dice, de hecho, no imponga la mano con ligereza a ninguno. Y sobre esa base de lo que estoy tratando de explicar lo que le estoy diciendo. Sí, el problema es que algunos han hecho eso con ligereza y las consecuencias ya nosotros las vemos ya No, son funestas. en otros ambientes, digamos, ¿no? Son funestas. Son Bueno, funestas en y el le hacen caso, mucho digamos, daño a la obra de Dios. en el caso, digamos, por ejemplo, de muchos estudiantes que ven, digamos, en sus docentes que no son para eso, digamos, ¿no? Y Hermano, algunas yo no sé, iglesias mira, yo no estoy en contra también, de los seminarios ni de los institutos, ¿verdad? Porque yo entiendo que es una forma de enseñar. Pero los seminarios y los institutos son una fábrica de pastores titulados, no de pastores probados. En una ocasión recuerdo un joven que vino desde los Estados Unidos, que estudió en la Universidad de Bob Jones para el ministerio pastoral. Y cuando llegó le dije, ¿y dónde vas a pastorear? ¿Qué vas a hacer? No, yo no estudié para pastorear. Yo estudié para ser profesor en un seminario que vamos a abrir para pastores. Le digo, ajá, ¿y cómo tú vas a enseñar lo que es el pastorado si tú en tu vida sabías lo que es el pastorado? Tú lo que me enseñé es Biblia y griego y hebreo y qué sé yo, y todo lo que te enseñaron por allá, pero tú no vas a enseñar lo que es ser pastor. Entonces ese es el problema, que muchas veces se admiten, ¿verdad? Porque yo entiendo que un seminario, ¿verdad? Un instituto, el hecho que dé un título que tú lo tienes colgado en la pared que dice estudió que yo cuánto para pastor, eso no te hace pastor.
Yo quiero saber dónde estaba el título de Pedro, de verdad, de Esteban, de todos esos hombres que el Señor llamó. ¿Dónde estaban los títulos de esa gente y en qué seminario estudiaron? ¿Entiendes? Entonces, yo estoy convencido que pastorear se aprende pastoreando y siendo probado en el ministerio. Esta es la realidad. Y por si acaso, Yo quería pastor, solo mencionar algo, porque también con respecto a lo que el pastor Héctor comenzó mencionando y el pastor Roberto también. Y ahora que yo crecí en una iglesia bíblica misionera en Argentina, y yo la verdad que tenía mucha admiración por mi pastor, yo aprendí mucho de él. Es más, solo contárselo a modo de chiste, pero yo pensaba, comencé en los caminos del Señor con 16 años y pensaba que lavándole el camión que mi pastor tenía me iba a hacer más pastor, ¿no? Porque desde ahí es como que yo admiraba el trabajo que él hacía y cómo servía al Señor. Y bueno, Dios puso ese llamado en mi corazón, siempre lo tenía presente, pero algo que me llamó la atención fue que poco a poco el pastor fue como enfriándose, ¿no? Y ahora que fui el año pasado a Argentina, me encontré que mi pastor estaba apartado totalmente, se dedicó a la política, no quiere saber nada de Dios y aún disciplinado por la misma iglesia que él pastoreaba, ¿no? Y sí, yo tengo mucho contacto con él, aunque ahora se cortó un poco, pero siempre él me habla de Dios y todo, pero me cuesta entender, ¿no? Pero algo que me llama la atención es que él siempre me había dicho, Dios nunca me llamó al pastorado. Por más que pastoreaba mi vida, pastoreaba, es más, el hijo de él es pastor de la iglesia actual. Y muchos de los que él nos predicó, muchos de los que él nos discipuló, estamos sirviendo al Señor. Pero él siempre ha dicho, Dios no me llamó al pastorado, y actualmente él está apartado y dedicado totalmente a otra cosa. Entonces sí cuesta entender eso, pero quería acotar eso porque lo viví, ¿no? Y lo pude ver el año pasado que fui a Argentina. Mire, el que me pastoreó a mí en mis primeros 2 años de pastorado y el que a donde yo fui instruido en el pastorado, igualmente dejó el ministerio pastoral y vive en Dubái. Un tipo sumamente conflictivo y gracias a Dios que se fue bien lejos para ni siquiera saber de él. Dios tenga misericordia. Pero algo yo aprendí en esos 2 años de mi vida cristiana, que fueron los primeros 2 años de mi conversión, que yo me había convertido a Cristo y no a hombre. Y poner la vista allí en el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Porque tropiezo lo vamos a ver por donde quiera. solo quería aclarar por si acaso, ¿no? Pastor José está aquí. Cuando hizo el comentario anterior, por si acaso no es que está en contra de los seminarios, porque él tiene su seminario también. Él tiene un seminario igual allá en su iglesia, ¿no? No, lo que pasa es que nosotros, como te digo, y eso es lo que yo entiendo que debe hacer un seminario, es evaluar, porque una cosa es un seminario para la iglesia, para instruir a la iglesia propiamente, y otra cosa es un seminario pastoral. Nosotros tenemos aquí la extensión del Southern Baptist Seminary de Estados Unidos. Y de hecho, más que por necesidad, un asunto de conveniencia, porque humanamente hablando, hoy día, bueno, de hecho le pasó al pastor más joven, a mí no me va a pasar porque ya yo estoy firmando con los cachorros. Pero el pastor más joven fue a pedir, él es médico, y fue a pedir visa a la embajada americana y para viajar a Estados Unidos. Y cuando fue, le preguntaron en qué usted, no, yo soy doctor, no, pero ¿en qué usted trabaja? Bueno, yo soy pastor, ya yo no trabajo en la medicina. Y muéstreme sus credenciales de que usted es pastor. Y él le enseña un carnecito que nosotros tenemos allá y le dicen, no, eso no, que dónde usted estudió, dónde usted se graduó, dónde usted obtuvo su maestría y doctorado. Y el tipo, bueno, tuvo que hablar inglés, como dicen, para que le dieran la visa, porque ellos no creían en nada de eso. Entonces,
por asunto de más que de cualquier cosa, aparte de verdad, del conocimiento que debemos de tener. Ahora tú tienes que tener un aval de que tú haces una licenciatura, ¿verdad? En asuntos bíblicos, en pastorado, un doctorado, un esto, un lo otro. Y todo es, no, que el doctor ahora es con título. No somos apóstoles, pero somos doctores. Pero sí, lo que quiero decir es que eso no está mal. Lo que nosotros tenemos es que probar si ciertamente que está ahí, se está llenando de conocimiento, porque yo digo que no sé cómo usted le llama, nosotros llamamos despensa, donde se guardan los alimentos, a la cena le dicen en otro lado. Cuando tú llenas una alacena de alimentos y tú no sacas esos alimentos, lo único que tú vas a encontrar ahí es podredumbre. Entonces, el que entra, ¿verdad? No es para quedarse con ese conocimiento, es para dar de gracia lo que de gracia ha recibido y dedicar su vida para hacer la obra de Dios. Entonces, eso es lo que pasa también en muchos seminarios, que no evalúan la vida, ¿verdad? El llamamiento, el deseo real que tiene la persona para el hombre de Dios, para realmente ejercer una labor pastoral. Y lo encomiendan a cualquier sitio y lo que hacen es un disparate o lo que hacen un desastre en medio de una iglesia. Bueno, si hay alguna consulta más, hermanos, vamos cerrando ya también. Gracias al pastor José por su tiempo, pero también él tendrá su tiempo y también nosotros. A ver, estamos cerrando ya. Ahí está suspirando alguien más. Tal vez si hay una pregunta más, hermanos, podemos ir cerrando aquí. Llegaste, Freddy, un poquito tarde, ¿no? Quizá una pregunta o algo a manera también de comentario. ¿Cómo uno como pastor puede lidiar, digamos, ¿no? En el sentido, digamos, qué sé yo, el hijo del anciano o del hermano más antiguo quiere ir al seminario, pero uno no sabe que tiene el llamado porque lo ve pasivo en la iglesia, ¿no? Pero exige ir al seminario porque su papá le dijo o alguien por ahí le dijo, ¿no? En la iglesia. ¿Cómo lidiar? Porque a veces uno se le viene también, ¿no? Hasta la membresía, ¿no? En contra del pastor, ¿no? El pastor no lo está dejando ya al seminario, este joven, digamos. No sé cómo poder lidiar con eso en la iglesia, cómo que ser sabio para apaciguar y no crear malestar en el joven mismo y en la iglesia, porque ha pasado, ¿no? De repente se le dice, no vas a ir por este motivo o te quiero ver haciendo ministerio, y de repente ya sea el joven desaparece de la iglesia, ¿no? O sencillamente no empieza a hacer lío para que el pastor pueda retirarse y él cumplir su capricho, digamos. ¿Cómo lidiar con esas partes a veces, no? ¿Ven esa imagen? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Hay que comprobar el llamado de Dios. De hecho, por eso, después le quiero mandar ese material, porque realmente no vale la pena tener todo estudio y no tener todo lo demás. El primer estudio que yo trato sobre esto es precisamente lo que es el llamado ministerio pastoral. ¿Cómo comprobar que una persona es llamada al ministerio pastoral? Y como te digo, o sea, esto no es un asunto que se hereda. Esto no es un asunto que se estudia como, ¿verdad? Para obtener un título y que ese título me dé el aval de que yo soy un pastor. O sea, esto es un llamado de Dios. Un llamado de Dios. Yo veo hombres que, bueno, de hecho, en el caso mío personal, yo fui un autodidacta. Yo no fui a ningún seminario. A ningún seminario bíblico fui yo. No pude porque aquí no había seminario bíblico. En el tiempo en que yo me convertí, aquí el evangelio estaba diseminado entre los misioneros, venían a la clase muy pobre. O sea, la clase media alta y alta, profesional, no sabía lo que era el evangelio de Cristo. Hasta el año, bueno, por lo menos 75, 1975.
y yo no tenía, los misioneros de hecho se habían ido, la mayoría se habían ido del país, y nosotros no teníamos ni siquiera un mentor para que nos enseñaran. Y en los 2 años que yo tuve en la iglesia donde asistí cuando me convertí, en ese momento esa iglesia tenía una buena doctrina y yo por lo menos aprendí a manejar las herramientas necesarias para yo poder saber, o sea, en qué concentrarme. Yo inclusive odiaba en ese momento libritos cristianos. Yo lo que quería era un interlineal griego-español, comentarios de bíblicos de personas que yo sabía que estaban firmes en la, o sea, que tenían sana doctrina, Biblias, varias Biblias de diferentes, ¿verdad? Un léxico, una concordancia. Y yo con eso me fajaba a estudiar, a profundizar y a enseñar a la iglesia y a enseñar a la iglesia los libros de la Biblia de forma expositiva, porque esa es otra. Que hoy por hoy un mensajito de esto, un mensajito de aquel, la iglesia no tiene una conciencia clara ni siquiera de qué es lo que dice la Biblia, de qué es, en qué consiste una epístola, por qué se escribe esa epístola, para qué se escribe esa epístola, cuál es el propósito de esa epístola, versículo por versículo, capítulo por capítulo. O sea, y eso nos llevó precisamente a ir, o sea, yo aprendía y enseñaba, aprendía y enseñaba, aprendía y enseñaba. Y a eso es que vamos. O sea, es importante entender lo que es el llamamiento al ministerio pastoral. Y eso no es por herencia, y lamentablemente eso no quiere decir que mi hijo no sea pastor. Yo hasta el momento no hay ninguno de mis hijos que me haya dicho yo quiero ser pastor. Hay uno que sí, él nos ayuda en la predicación, él es diácono de la iglesia, pero porque lo eligió la iglesia. Yo no pongo mano ni dedo, porque también los pastores son dedocráticos. O aquel, no, es la iglesia la que tiene que en su madurez buscar a esos siervos que van a servir en la iglesia. ¿Entiendes? Y amén, si tu hijo es llamado al ministerio, perfecto, pero pruébalo y que lo prueben otros y que lo pruebe la iglesia y que la iglesia sea la que tome la decisión del pastor que va a asumir esa posición. Amén. Bien. Gracias, Pastor José. Amén. Y bueno, hemos quedado en tener 2 sesiones, hoy y la próxima semana. Igualmente le pasaremos el ID para ingresar al Zoom y poder estar allí con todos ustedes, pastores. Un placer. Gracias por este tiempo. Gracias, Pastor José. Saludo a la esposa y un placer poder compartir con usted. Amén. Le voy a mandar los documentos para que